y ver compañeras de estudio que pasaban por la universidad, Ana María, y profesores amigos de hace muchos años, y ver caras nuevas. Cada día me sorprendo más cómo estamos los médicos buscando otros caminos distintos a los que hemos aprendido en la universidad, tratando de buscar las razones y la parte científica y las justificaciones que nos permitan a nosotros poder ofrecer a nuestros pacientes una mejor terapia ante la hecatombe, como decía Uribe, ante la hecatombe que estamos viviendo en la medicina, de muchas pacientes que no se mejoran, de patologías cada vez más degenerativas, ¿sí? Mucho más complicadas. Yo recuerdo cuando estábamos estudiando en la Universidad del Norte y rotábamos por el Seguro Social y el hospital de al lado, que era el universitario. Y recuerdo cuando el profesor, el internista, nos llamaba a nosotros estudiantes y nos decía: muchachos, vengan que les voy a mostrar un caso bellísimo, bellísimo, bellísimo. Un lupus eritematoso sistémico clásico de libro, y esto no lo van a volver a ver nunca más en su vida. Y veíamos al paciente y después nos mandaban a estudiar el lupus en esa patología de Robinson, tremendo, unos capítulos, y nunca más lo vamos a ver en la vida si yo atiendo mínimo 4 o 5 pacientes con lupus eritematoso al mes. Y cada día tengo que atender niñas de 17 años, menos de 25 años ya, con diagnósticos de lupus eritematoso y muchos otros problemas autoinmunes. Entonces, uno dice: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿En qué momento nos hemos envenenado tanto? ¿En qué momento las patologías han avanzado tanto que ya sufrimos de enfermedades degenerativas y ya no es la gripita y se nos acaban los recursos? Muchas veces se nos acaban los recursos terapéuticos porque vivimos brincando en cinco líneas. Cuando no son antibióticos, estamos con los AINES y con todos los problemas secundarios que generan, ¿sí? Y ojo, todo se necesita en la vida, todo se necesita. Así que tal un cirujano operando un abdomen y no le ponga antibiótico a un paciente después de una cirugía, sería una locura, ¿no? Todo se necesita, pero la idea es que esa necesidad sea consciente, y a veces nosotros abusamos de la terapia. En ocasiones porque a veces desconocemos qué otras cosas usar y qué otras cosas ofrecerle a los pacientes. Entonces estamos entre antiinflamatorios, antibióticos, corticosteroides, antihistamínicos e inmunosupresores, ¿sí? Y esa es la línea en la que nos movemos. Y cuando a un paciente no le da resultado ninguna de las terapias que le ofrecemos, son los pacientes que terminan tocando la puerta de mi consultorio tratando de buscar un alivio a los problemas, ¿sí? Entonces, qué rico que cada vez personas jóvenes como ustedes se metan en el estudio de esta medicina y decir: bueno, vamos a ver qué hay detrás de toda esta ciencia y qué puedo ofrecer yo además de lo que he aprendido en la universidad. Así que los felicito enormemente por estar acompañándonos. La próxima semana viene una intensivista, una persona muy académica que no quiero que se la pierdan porque es una persona súper científica y ella llega de las personas que al comienzo digo: bueno, ¿será que esto tiene ciencia o no? Y está metida de cabeza. Entonces quiero que la otra semana la acompañe. ¿Qué pasó con...? Ay, no hay. Bueno, entonces no. Entonces vamos a hablar hoy sobre la bioregulación del tracto gastrointestinal. Y yo soy de las que pienso, porque ha sido también mi experiencia clínica, que más o menos el 85% de las consultas que llegan a nuestros consultorios como médicos de familia o como médicos generales tienen que ver mucho con los trastornos gastrointestinales. Y cuando les hablo de trastornos gastrointestinales no me estoy refiriendo
a que el problema sea una gastritis, o sea una colitis, o sea, por ejemplo, un síndrome de colon irritable. No, me estoy refiriendo, por ejemplo, a que hay muchos pacientes con dolores articulares, artralgias, que no están en las articulaciones, que nacen en el intestino. Me estoy refiriendo a una cantidad de niños con dermatitis atópicas, eczemas atópicos, urticarias idiopáticas, que no tienen el problema en la piel, sino que nacen de trastornos gastrointestinales. Me estoy refiriendo a una cantidad, a niños, que yo les puedo mostrar algunos casos clínicos, no los tengo incluido en esta charla, pero en el transcurso de esta charla los puedo sacar y se los puedo mostrar, a una cantidad de niños importantes con problemas asmáticos crónicos, con problemas de rinitis crónica, que el asma no está en el pulmón y no está en la nariz. La rinitis no está en la nariz, sino que viene de trastornos gastrointestinales. Y cuando uno empieza a comprender que el sistema inmunológico del intestino, hablando específicamente de las placas de Peyer, que el sistema inmune intestinal maneja el 85% de todo el sistema inmunológico del cuerpo, y en el sistema inmune del intestino se produce aproximadamente el 50% de los linfocitos de todo el organismo, uno dice, ah, la cosa cambia. El intestino como que sí es importante y como que sí tiene que ver con la piel, como que sí tiene que ver con las articulaciones y como que sí tiene que ver con el resto del cuerpo, porque si no, doctores, si no empezamos nosotros a tener esta visión integrativa, seguimos el hepatólogo viendo el hígado, el gastroenterólogo viendo las gastritis crónicas, seguimos echándole la culpa al pobre Helicobacter pylori, que ha existido allí toda su vida, pero que no es tonto, porque si ve el terreno propicio, prolifera. ¿Sí? La vocación hace al ladrón. Entonces, seguimos sectorizando al paciente, y está el paciente que llega con una migraña crónica o una cefalea crónica, y el paciente le dice al médico, doctor, es que yo siento que cuando como se me dispara el dolor de cabeza, cierto tiempo después, y hay ciertas comidas como tales y tales, y muchos médicos dicen, eso no tiene nada que ver, porque la cabeza está aquí y el intestino está acá. Entonces esto es un pensamiento muy primitivo y muy pobre de la medicina. Y estos pensamientos están cambiando, y hoy en día la medicina se está revolucionando precisamente porque hoy en día en la medicina se están hablando de las interconexiones de las redes biológicas. Ninguna red trabaja individualmente. ¿Dónde está el sistema inmune? Que yo sepa, por todos lados. ¿Dónde está el sistema de drenaje linfático en el cuerpo? ¿Dónde está la linfa? Que yo sepa, por todos lados, ¿cierto? Entonces, ¿dónde trabajan las hormonas del cuerpo? ¿Será que la producción de una ACTH o será que la producción de cortisol no te afecta a todo el organismo? Habría que hacer un estudio de cómo el hipercortisolismo crónico te puede generar cualquier enfermedad en cualquier parte del cuerpo. Entonces, en la actualidad, si no pensamos en todas esas conexiones de las redes biológicas del ser humano, estamos haciendo una medicina de síntomas, donde tienes un dolor de cabeza y lo único que yo te puedo ofrecer es una neosaldina o un Cafergot para quitarte el dolor, sin analizar qué es lo que te está pasando, por qué se te dispara el dolor de cabeza, sin analizar que, por ejemplo, posiblemente lo que tú tengas es una alteración de la glutatión S-transferasa a nivel hepático, o de la citocromo P450 a nivel hepático, y uno dice, bueno, ¿será que este paciente procesa mal ciertas sustancias tóxicas medioambientales o que vienen en los alimentos, y eso le esté disparando el dolor de cabeza? Y el dolor de cabeza no está en la cabeza, sino que nace de un hígado intoxicado. ¿Sí? Entonces, doctores, la invitación es que
volvamos a integrar ese ser humano que desintegramos en la universidad, desafortunadamente. Por eso vengo a hablar de la bioregulación del tracto gastrointestinal y quiero comenzar con esta foto que es tan importante porque esta fotico a mí me dice todo. Por lo menos que me consigan un ponte, por lo menos eso para mostrarles. ¿Por qué me parece a mí esta foto clave? ¿Cuántas capas tiene la piel, doctor? Epidermis, la dermis, hipodermis. ¿Y la epidermis cuántas tiene? 5, son como 7 capas que hay. O sea que la piel se protege del medio externo fenomenalmente porque tiene varias capas celulares que evitan que las toxinas externas ingresen. ¿Cuántas capas de células ve usted allí en esa mucosa intestinal? Una. O sea, esto es una celulita. O sea, el epitelio intestinal se conforma de una sola capita. Lo que pasa es que el intestino tiene moco, ¿sí? En el moco hay inmunoglobulina secretora que nos protege. En el lumen intestinal hay muchas protecciones que las vamos a ir viendo como barreras importantes a la penetración de toxinas. Pero de células solamente hay una sola capita. O sea, doctores, que sí. Y nada, no me pusieron conseguir. Por favor, sigan tratando de conseguirme. O sea, hay muchos factores inmunológicos, bien que nos defienden, pero una sola capita, a diferencia de la piel tiene 7 capas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona es sensible, imagínense un niño con una dermatitis atópica, es sensible a la carne de salchicha y la mamá le dio la salchicha para el desayuno. Esas sustancias antigénicas de la salchicha se tienen que absorber por algún lado, ¿sí? Y si hay algún tipo de sensibilidad, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que se pueden romper los desmosomas, ¿sí? Y inmediatamente estos antígenos que estaban aquí en el lumen pasan directamente a las membranas basales del epitelio intestinal de todas estas vellosidades y entran en contacto inmediato ¿con quién? Con la circulación sistémica. Entonces, una permeabilidad intestinal anormal hace que muchas partículas antigénicas penetren y se va creando un problema inmunológico en el intestino que desafortunadamente no se queda en el intestino, porque todo lo que penetra por la vía intestinal, que es una sola capita de célula, ingresa inmediatamente a la circulación sistémica. De allí que cuando uno recibía a un niñito convulsionando en el hospital, ¿qué le ponía uno en el recto? Le metíamos, que ya no se me olvidó todo eso porque yo llevo 22 años en esto. Pero el medicamento se lo colocaban por vía rectal porque eso es una vía rápida. Penetra todo inmediatamente hacia la vía sistémica. Bueno, entonces, si uno se come una buena lechona, ¿sí? con 1 litro de Coca-Cola, ¿eso no va a penetrar a la vía sistémica? Inmediatamente. Y este es el problema grande que hay. Que, por ejemplo, hay muchos niños que salen al recreo y se tragan los paquetes ricos en glutamato monosódico, en tartracinas y colorantes, llegan del recreo y tienen síndrome de falta de atención o hiperactividad. Porque todo eso penetra sistémicamente y empieza a producir una alteración en la neurotransmisión cerebral. Entonces, doctores, en el intestino se gesta el 85 o más de las enfermedades que nosotros atendemos en nuestro consultorio. Si nosotros aprendemos a limpiar un intestino, si nosotros sobre todo aprendemos a que el paciente coma adecuadamente, estamos
ganando una ventaja enorme en la mejoría de estos pacientes. No recuerdo, y me perdonan si esto suena arrogante, petulante, pero es mi verdad. ¿Sí? No recuerdo un solo niño asmático que no se haya mejorado en mi consultorio. Pero un niño asmático no se puede mejorar tomando yogures 4 veces al día. Un niño asmático no se puede mejorar cuando la mamá le mete el bombombón en la boca y va donde el pediatra que lo cure y el pediatra de premio le da una colombina llena de tartrazina. ¿Me entienden? Entonces, verdaderamente, si le prestamos atención a mejorar todo el sistema inmune gastrointestinal, vamos a ser exitosos en la terapéutica. Y ahora sí quiero ir mostrando. Entonces hay que estar muy pendiente de lo que comemos y esto lo presento rápido, porque tampoco tan rápido. Porque definitivamente si uno empieza a analizar las neveras de todos nosotros, de las casas, todo está lleno de leche, porque es que la gente sin leche no puede vivir. Ahora les voy a presentar algo de la leche. Está lleno de jugos llenos de colorantes con azúcar, porque ya nosotros que estamos en un país tropical, donde podemos coger mangos, guayabita, y hacer purés y hacer compota, ¿no? La compota de Herbert a los niños, o el jugo HIT, que dice 100% natural, y lo voltean y ahí sale colorante hielo número 5, colorante hielo número 6, sabor parecido al natural, pero en el otro lado te dice 100% natural. Entonces, como ahora falsa publicidad, existe una ola de que la gente se está volcando hacia lo natural, ahora la industria a todo le pone natural y a nosotros nos meten el dedo en la boca, porque como no sabemos leer una etiqueta como médicos, ¿sí?, no tenemos ni idea que es una bendita tartrazina, ni tampoco muchas nutricionistas tampoco lo saben. Entonces vamos y dejamos que nuestros pacientes coman todo esto. Stevia, yo te puedo hablar de esto, y tampoco es que sea tan natural. Pero atrás le meten acesulfame-K. Acesulfame-K, o sea, esto es pura falsedad. O sea, tenemos que aprender a leer las etiquetas. Por eso, en la nutrición hay que estar pendiente de toda esta comida rápida. ¿Ustedes han leído lo que contiene esto? Yo creo que lo que menos tiene es tomate. ¿Sí? Pasa, por favor. Y yo digo, ¿qué hace una mamá comprando una compota para un bebé recién nacido? Si puede coger una manzanita, la pela, ojalá de cultivo biológico para que venga sin insecticidas, la pone a hervir y le hace una compota espectacular, porque es el amor de la madre también haciéndole una compota, pero queda más fácil ir al supermercado. Yo tuve una mamá con un hijo, yo tuve una mamá con un niño que sufría de asma. Una mamá muy rica, o sea, y entre más ricas sean, peores son, ¿no? Peores. Eso creo que lo vivimos todos en la medicina, ¿verdad? Entre más rico sea el paciente, menos humilde es. Entonces, esta mamá, el niño estaba súper mal de un asma bronquial, y yo le decía, quítemele la leche maternizada. La leche maternizada es leche de vaca empacada, o sea, el S26, el NAN, todo eso. Y además ella le preparaba el tetero y se lo calentaba, se lo tibiaba en el horno microondas. Yo le decía, por Dios, no, definitivamente yo no le traigo más al niño, porque yo no voy a ponerme en la labor o en el fastidio de tener que calentar las cosas en una estufa con ollas de acero inoxidable. Mi microondas no me lo va a quitar. Yo, bueno, no se le va a quitar el alma a tu pobre bebé. Pasa, por favor. Y bueno, esta es la lonchera de los niños. ¿Ustedes se han puesto a pensar lo que los pelados comen en los colegios? ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que tiene esto? Esto está supremamente rico en glutamato monosódico. ¿Y el glutamato qué es? Un neurotransmisor cerebral. Por eso les digo, los niños se comen esto y después tienen síndrome de hiperactividad.
o síndrome de falta de atención en el colegio, ¿cierto? Pero además de esto, el glutamato monosódico que se lo agregan a todas las galletas Bimbo, a todo el pan Bimbo y todo ese cuento y a todo lo que muchas cosas comemos, es adictivo. O sea, estamos creando una sociedad adictiva. Un niño que se come un paquete de Cheetos no se come uno. Quiere 2, 3 o 4 paquetes de Cheetos, uno detrás de otro. Y segundo, ¿y qué pasa con esos niños cuando llegan a la adolescencia? La droga. O sea, yo jamás conocí lo que nosotros tomábamos era traguito, pero yo jamás conocí que el LSD, que las pepas, que las Perfari, que cantidades de drogas que los pelados están usando, y todo se gesta aquí, en el recreo, porque esto crea una adicción que después cuando van creciendo quieren más estímulos, mucho más estímulos porque ya no les basta, ¿sí? Y estos estímulos se generan por toda esta hiperactividad que produce tanto glutamato en el cerebro de los muchachos, que después generan cuadros de ansiedad, retroceden. ¿Viste? Eso es lo malo de no tener una vaina de estas. Se pierde como lo que uno quiere decir. Ahora yo lo vi, después me ayudas. Esto que la mamá dice, ay no, mi hijo se fue divinamente desayunado, se comió su salchichita. Yo hice un estudio de salchicha y estuve en una de las empresas más importantes de producción de salchichas del mundo, y a las salchichas les agregan nitritos. Son cancerígenos y están prohibidos para niños menores de 8 años. Pero si ustedes leen y compran una salchicha, ahí no dice nitritos, dice sales de curación. Suena bonito porque uno dice sales que están curando. Y resulta que es puro nitrito, recuerden ustedes todo el problema de la nitrosamina y cómo causa cáncer. Y esto, que fácilmente lo que uno le da a un pacientico pediátrico después de que lo inyecta, una colombina llena de tartracinas y colorantes, el azúcar que tragan los niños, que es impresionante. Estos son otros tóxicos que serían hasta menos tóxicos que lo anterior. La cantidad de grasa de origen animal y de proteína de origen animal que altera nuestro sistema inmune, ya lo vamos a ver. Espero que no les dé hambre esto. Porque hacemos dietas hiperproteicas, ¿no? O sea, esto no sería malo comerlo si se sabe comer. ¿Sí? Uno no debería comerse un pedazo de carne antes de 3 días. Uno se come un pedazo de carne hoy, se acompaña con una gran cantidad de ensalada para poder hacer un equilibrio ácido básico y esperar 3 días para volver a comer otro pedazo de carne. Pero la gente desayuna con carne, almuerza con carne y cena con carne. Estamos haciendo dietas súper hiperproteicas, y cuando nos viene al consultorio un pelado de 25 años con hipertensión arterial idiopática, no sabemos de dónde salió la hipertensión arterial idiopática o esencial. Y como decía mi profesor, y esto no es frase mía, sino de mi profesor, no me vayan a acusar a mí, idiopático, el idiota que no sabe qué es lo que tiene el paciente. Los idiotas, nosotros que no sabemos cuál es la fisiopatología que está viviendo el paciente. Y a lo que no le tenemos explicación, todo lo rotulamos como idiopático, ¿no? Y el paciente dice, oh, tengo diagnóstico, pero lo que no sabe él es que uno está también ignorante del problema. Pero sí sabemos qué tratarlo, cómo tratarlo y qué tratamiento darle, porque eso sí lo aprendimos muy bien en la universidad. ¿Qué muchacho no come esto hoy en día? Si están prendidos a la Coca-Cola rico en ácido ortofosfórico que genera desalcificación e hiperacidez, las papas fritas llenas de grasa saturada impresionante, las salchichas llenas de tartracinas, porque las salchichas tienen colorantes y tienen nitrosaminas, y entre más se coma a menor precio, mejor.
el cerdito feliz y vean los aditivos, conservantes, edulcorantes y colorantes que comemos en los paquetes. Por ejemplo, analicemos un Bon Ice, y aquí es donde yo les digo, váyanse a leer la letrica chiquitica que dice ingredientes. Porque resulta que en todas las comidas que nos venden, sale una tabla grande que dice nutrientes. Entonces dice, colesterol 0, porque ahora todo tiene 0 de colesterol, ¿sí? Todo es light. Primer engaño, ¿no? Segundo, azúcar 0. Tercero, vitamina A, tanto porcentaje. Vitamina no sé qué, tanto porcentaje. Calcio, entre más calcio mejor, porque es la idea que tiene la gente. Y los ingredientes, que es donde están los venenos camuflados, es así de chiquitito, o sea, casi que no se puede ver, ¿sí? Estas fotos yo las tomé y casi me coge la policía en el Éxito en Bogotá, porque empecé a tomar fotos a todo y me pareció muy curioso que cuando cojo las sopas de sobre, imagínense, una sopa de sobre, tenía un papel pegado encima de los ingredientes. Hice todo lo posible para despegarlo y poder ver todo lo que contiene. Yo me imagino la cantidad de tóxicos tan camuflados que hasta le pegan un papel que no se desprende exactamente encima de los ingredientes. 200 paquetes revisé para ver cuál no tenía el papel. Todos tenían el papel de la sopa de sobre. ¿Qué hace uno tomándose una bendita sopa de sobre? Si la puede preparar mucho más rica en la casa y de manera natural. Entonces vean lo que tiene esto, lo que decía el doctor Yahweh ahora, acesulfame, o sea que esa stevia no es nada natural, pero la gente ya tiene metida en la cabeza que la stevia es natural. Y te venden una cantidad de porquerías en el mercado bajo el nombre de biológico y natural, que es terrible, ¿no? Aquí, en este Bon Ice, que se lo come cualquier niño vea, dice colorantes artificiales, no se ve muy bien, no sé por qué está borroso. Amarillo número 5, rojo número 40. El rojo número 40 era una pintura que se utilizaba para pintar los casquetes de los barcos de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, como lo utilizan en la industria de los alimentos, no las usan en porcentajes tan grandes, pero las usan en porcentajes pequeñitos, pero va sumando, ¿no? Y amarillo número 5, rojo número 40 y azul número 1, o sea, los 3 colores más tóxicos que existen y más peligrosos, amarillo, azul y rojo. Pasa, por favor.